4 escalofriantes publicaciones de Reddit. Verdades ocultas, reveladas y sus inexplicables historias. Ana, una madre soltera de 32 años, no creía en coincidencias, pero la sensación de que algo oscuro acechaba en su vecindario la atrapó como una telaraña. Las desapariciones de niños se habían vuelto el tema más comentado en el barrio, y la inquietud latente empezaba a asfixiar su rutina con cada nuevo relato. Tras leer sobre un misterioso vecino que parecía conocer más de lo que debía, su mundo se desmoronaba lentamente. ¿Y si fuera él?, se preguntaba, mientras su corazón latía a ritmo frenético. La noche se había adueñado de todo, y las voces de sus vecinos parecían susurrar tras las puertas cerradas. Ana se sumergió en foros de Reddit, donde madres desesperadas compartían sus miedos. Siempre hay un escalofrío antes de que pase algo, decía una. Un frío que sientes en el aire, como si las sombras mismas te miraran. Las palabras heladas golpearon su mente. Empacó los recuerdos de risas entre sus 4 paredes, ahora reemplazadas por el eco de un golpe a la pared que la hizo saltar de la cama. El sonido resonaba como un tambor inquieto, subrayando su creciente pánico. Sigilosa, se acercó a la ventana, asomando el rostro al oscuro pasillo del edificio. La brisa fría la hizo temblar, una sensación irracional de que algo la observaba. Desde su ventana, los pequeños del vecindario jugaban bajo la tenue luz de la luna, ajenos a la creciente sombra que amenazaba con tragárselos. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Ana respiró hondo, su pulso palpitante resonando en sus oídos. La fría manija de la puerta de su vecino parecía burlarse de ella, y en su mente, el eco de las historias terribles la empujaba a actuar. Es solo un hombre común, se decía, pero la normalidad que él proyectaba era inquietante. Había una sombra en sus ojos, un destello que desnudaba peligros que ni siquiera imaginaba. Las noches comenzaron a enlentecerse. Cada golpe en la pared, un recordatorio de que el reloj corría en su contra. Finalmente, su mano se alzó, temblando al rozar el frío metal. Un susurro helado, como un soplo de aire gélido, recorrió su espalda. No te acerques, Ana. El miedo la paralizó, el corazón chocando en su pecho, como si tratara de escapar. Cualquier instante podría ser el último. El eco de risas, lejanías, se desvaneció en una atmósfera densa, cargada de sombras que se deslizaban entre lo conocido y lo desconocido. La valentía la instó a avanzar, pero el terror la arrastró hacia la incertidumbre. ¿Qué secretos oscuros acechaban no solo a su hijo, sino a todos en la comunidad? Ana sintió el frío helado del metal en su mano, como un antídoto del miedo que la invadía. Sin embargo, el instante fue efímero. Una vez más, el golpe resonó al otro lado de la pared, más fuerte. Un grito silencioso llenó el aire e hizo vibrar su corazón. Este no era un simple juego de un niño. Era el susurro del caos, la advertencia de algo que iba más allá de la comprensión. Tomó aire profundo y dejó escapar un susurro tembloroso. ¿Está todo bien, vecino? Su voz pareció perderse en el eco cambiante de la noche. No había respuesta. Fue entonces cuando recordó lo que una madre había escrito en Reddit. La verdadera oscuridad
Está en lo que no se escucha. Con un impulso arrollador, se alejó de la puerta. Necesitaba un plan. Sin embargo, el terror no era solo un eco lejano. Estaba en su propia casa, en la textura del aire, en cada rincón. Ana se dirigió hacia la habitación de su hijo, Lucas, quien a esa hora debería estar durmiendo plácidamente. La visión de su pequeño le provocó una mezcla entre alivio y miedo. Él, ajeno a la inquietud, estaba profundamente sumido en sus sueños, sin idea del peligro que acechaba en el vecindario. Ana se sentó en el borde de la cama, su mente en un torbellino. Ser madre ahora era igual a ser guardiana de un secreto oscuro. ¿Y si tiene razón?, pensó. ¿Y si me están observando? El frío en su espalda se intensificó de nuevo, y el sonido de pasos hizo eco en su mente. Con cada golpe latente de la pared, sentía que la realidad se desdibujaba, como una película terrorífica, donde los personajes tomaban decisiones fatídicas. Decidió investigar. Salió de la habitación y se adentró por el pasillo. Cada paso era una batalla entre su instinto y la curiosidad. Se detuvo frente a la puerta del vecino, escuchando como si el silencio pudiese revelar secretos oscuros. La verdad podría encontrarse tras esa puerta. Al alzar la mano para tocar la manija, un grito resonó desde un piso superior, un chillido frágil y desgarrador. Ana se congeló. El eco del terror llenó su pecho, y una oleada de adrenalina la empujó a actuar. Debería verificar, o debería huir y proteger a su hijo. La decisión la devoraba. Los rumores de desapariciones cobraban vida, y ella se encontraba en el centro, con el peso del miedo. Sin pensar más, tomó el teléfono móvil y se asomó a la ventana. La oscuridad del callejón era casi total, solo interrumpida por una tenue luz de una farola. Entonces lo vio, la figura de un niño pequeño, parado al final del callejón, completamente inmóvil, y mirando hacia su ventana. Su rostro era inexpresivo, como si una sombra cubriera su verdadera esencia. El aire se volvió denso, y el corazón de Ana palpitó descontroladamente. «Lucas, estás despierto», susurró. La inquietante visión del niño en el callejón la nubló, arrastrándola hacia la desesperación. De repente, sintió las manos frías de una presencia detrás de ella. Cuando se dio vuelta, fue recibida por la oscura figura de su vecino, su rostro iluminado por la luna, y sonriendo. «¿Buscabas algo?» Ana sintió que se le helaba la sangre. Cada palabra de los foros, cada advertencia, cobraban sentido en un instante aterrador. Sintió que un nuevo terror la aprisionaba, mientras la realidad se desmoronaba frente a sus ojos. Alguien había estado observando. Y la noche apenas comenzaba. ¿Qué secretos en realidad guardaba su vecino? Las sombras de su barrio se profundizaban, y Ana sabía que su historia apenas empezaba. ¿O sería demasiado tarde para salvar lo que más amaba? El terror se cernía en el aire como un denso manto que envolvía a Ana. La sonrisa de su vecino no era la de alguien común. Era la expresión de un ser que parecía disfrutar de su miedo. La oscuridad de su mirada la paralizaba, mientras una oleada de pensamientos se agolpaba en su mente. ¿Qué es lo que realmente sabe?, se preguntó. No podía permitirse mostrar debilidad. Debía proteger a Lucas. «¿Te gustaría que lo llame?», dijo ella, intentando mantener un tono firme, aunque sabía que su voz temblaba. Él se acercó un paso. Las sombras danzaban alrededor de su figura, desdibujando su humanidad. «No es necesario, Ana. Él no puede escucharme, y tú tampoco deberías». La inquietud creció dentro de ella, y en ese instante recordó las alertas de otras madres en línea. A veces, lo que no escuchamos es lo más peligroso. Ana dio un paso atrás, apretando el teléfono como si fuera su única salvación.
¿A qué te refieres? El vecino sonrió aún más, una sonrisa que se desdibujaba entre las sombras. Ellos siempre están esperando. Nunca están realmente solos, dijo, mientras su voz se desvanecía en la oscuridad. Ana sintió el aire helarse. Una mezcla de miedo y confusión la atravesó. ¿De qué estaba hablando? En su interior, un instinto feroz le decía que debía salir de ahí. Pero su maternidad la amarraba al lugar. No podía dejar a Lucas solo. ¿Estás bien?, preguntó, mirando a su vecino con desconfianza. Él se echó a reír. Un sonido macabro que reverberó en la noche. «Oh, mi querida Ana, no te preocupes». No es él quien debería estar preocupado. El giro que habían tomado las palabras retumbó en su pecho. Ana sintió que el mundo giraba a su alrededor. Sin pensar, se volvió para correr hacia la habitación de su hijo. Tenía que asegurarse de que Lucas estuviera a salvo. Cada paso la acercaba a su niño, y sin embargo, la idea de dejar a ese extraño detrás la asustaba tanto como el oscuro pasillo frente a ella. Cuando llegó a la habitación, el corazón le palpitaba aceleradamente. La puerta chirrió y se detuvo en seco. Lucas aún dormía. Su respiración tranquila y serena contrastaba con la tormenta en el corazón de Ana, pero justo cuando estaba a punto de ir a su lado, un ruido la detuvo. El sonido provenía de la habitación del vecino. Un grueso golpe, seguido de un susurro ininteligible, caía como una sombra en la mente de Ana. Optó por asomarse a la ventana, con la esperanza de ver al niño de la calle, pero la figura había desaparecido. ¿Dónde estaba? ¿Acaso se había perdido en la oscuridad? De repente, un grito resonó en el aire. Era un llanto profundo, angustiante, que se coló en su mente como una punzada. Ana se volvió hacia la habitación del vecino. Sus instintos gritaban que debería correr, pero su curiosidad la mantenía en pie. Lo que estaba sucediendo era un misterio que lo cambiaba todo. Sin pensarlo más, se acercó a la puerta del vecino y con un temblor en las manos, giró el pomo. Las sombras se arremolinaban y el aire se volvió denso, casi tangible. La puerta se abrió con un chirrido desgarrador y Ana entró. La habitación estaba en penumbras y un profundo silencio la recibió. A medida que sus ojos se ajustaban a la oscuridad, notó algo brillando en el suelo, temiendo lo peor. Se inclinó y con horror vio un juguete roto, un osito de peluche desgastado, el mismo peluche que Lucas había perdido meses atrás. El eco del llanto se intensificó, resonando como una condena, y entonces sintió su respiración entrecortada. La realidad se estaba fragmentando, y con cada segundo, la oscuridad se acercaba, ocupando más espacio en su mente. El vecino apareció en la puerta, mirando hacia Ana con una sonrisa perturbadora. «¿Lo encontraste? Siempre hay algo que perder y algo que ganar». Ana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El terror no solo era una advertencia, era una realidad a la que no podía escapar. Se dio cuenta de que había llamado a algo que no podría controlar, y en ese momento escuchó el llanto de un niño que no era Lucas. Había más niños en esta oscuridad. ¿Cuántos secretos le quedaban por descubrir? Ana intentó recuperar la calma, pero el llanto resonaba como un eco aterrador en su mente. El vecino avanzó un paso, y su sombra se proyectó, grande y amenazadora contra la pared. «No todas las pérdidas son lo que parecen, querida Ana», dijo, con esa risa siniestra que helaba la sangre. Con un impulso de pánico, Ana retrocedió, aferrándose al osito como si pudiera intempestivamente devolverle la vida a su hijo. «¿Qué le has hecho a Lucas?», gritó, su voz quebrándose en el aire pesado. Él sonrió, un destello de deleite cruel en sus ojos. «Nada que no le pertenezca. Pero tú,
Tú has entrado en algo que no puedes comprender. La curiosidad tiene su precio, ¿sabes? Las palabras del vecino se arrastraban por el espacio, dejando un rastro oscuro detrás. ¿Dónde está ese niño?, demandó Ana, su voz resonando con la desesperación de una madre, mientras sus ojos intentaban penetrar en la oscuridad del cuarto. De repente, el llanto cesó y el silencio se volvió aún más opresor. Ana sentía que el tiempo se detenía y cada segundo era un grano de arena deslizándose lentamente por un reloj. Entonces, el vecino se inclinó hacia ella, su cara tan cerca que podía oler el hedor de su aliento, un extraño aroma a tierra y descomposición. Realmente desea saber. Este lugar es un vínculo, un cruce de caminos. No solo hay niños perdidos, Ana. Hay almas que anhelan compañía en esta dimensión olvidada, atrapada entre el horror y la curiosidad. Ana sintió un escalofrío recorrer su columna. No sé de qué hablas. Déjame salir de aquí, bramó. Pero las palabras parecían desvanecerse en el aire denso de la habitación. El vecino se enderezó, una risa burlona escapándose de sus labios. Pero, cariño, no puedes huir de lo que ya te ha encontrado. Ana, en un último intento de resistencia, giró el cuello para mirar la pequeña cama donde Lucas dormía. Si me estás diciendo la verdad, si hay almas aquí, entonces también puede haber una manera de salvarlo, exclamó, la esperanza aferrándose a su corazón como un clavo ardiente. Quizás, dijo el vecino, sus ojos brillando con un destello de interés. Pero todo tiene un costo. Las almas perdidas no regalan su libertad. Ellas exigen ser escuchadas, ser liberadas. ¿Estás dispuesta a enfrentarte a lo que hay bajo la superficie? Un escalofrío recorrió su cuerpo, mientras las sombras comenzaron a moverse, a tomar formas apenas perceptibles que susurraban su nombre. Ana sentía que el sacrificio se acechaba, un abismo que abría sus fauces en el fondo de su estómago. Entonces, un ruido rompió el silencio, un susurro, como el viento agitando las hojas caídas, surgió de una esquina oscura del cuarto, bajando como un velo. «Ayúdame». Ana se volvió hacia la fuente de esa súplica, y allí, en la penumbra, vislumbró una figura infantil, una sombra imprecisa, con ojos llenos de miedo y vacío. No podía ser Lucas, pero la voz la atrapó. «Mamá, ayuda». La figura se desvanecía, y nuevamente el llanto comenzó. Ana estaba atrapada entre dos mundos, un plano que susurraba secretos oscuros, mientras su corazón se partía por dentro. «¿Lo oyes? Hay más. Están buscando tu ayuda», insistió el vecino, mientras su sonrisa se hacía más amplia, más perturbadora. «Solo necesitas decidir. ¿Estás dispuesta a abrir la puerta?» Ana miró a la figura que se deslizaba hacia las sombras. El deseo de rescatar a su hijo luchaba con su instinto de huir, y en un momento de clímax emocional se dio cuenta. No solo su vida estaba en juego, sino la de aquellos que estaban atrapados en esta oscura trampa. Justo antes de que pudiera responder, las luces parpadearon, y el aire cargado se volvió aún más espeso. El tiempo se detuvo, y un grito resiliente rasgó la oscuridad. Un grito que parecía contener el eco de todas las almas atrapadas. Ana sintió que el mundo giraba nuevamente, pero esta vez la presión del horror era palpable. ¿Qué tendría que sacrificar para rescatar a su hijo y salvar a esos niños cautivos? El vecino la miraba con avidez, como un cazador acechando a su presa. «Elige sabiamente, Ana. Una decisión mala puede costar más que solo tu vida». Y antes de que pudiera decidir, un estruendo resonó. Las paredes comenzaron a temblar, y un destello de luz parpadeó. La puerta se cerró de golpe,
atrapándola en un espacio donde la delicadeza de la vida y la crueldad del más allá se enfrentaban. Mientras el llanto se convertía en un clamor ensordecedor, Ana comprendió. Este era solo el comienzo. ¿De verdad podría enfrentar la oscuridad para encontrar a su hijo? ¿O estaba condenada a perderlo para siempre? Ana sintió como si el aire estuviera siendo exprimido de sus pulmones, mientras el clamor de esas voces, perdidas, se intensificaba. Cada quejido, cada lamento impregnaba la habitación, envolviéndola en una pesadilla palpable, con el corazón latiendo desbocado y el sudor frío corriendo por su frente. Retrocedió hasta que sintió la pared detrás de ella, fría y dura, como un recordatorio de su realidad. ¡Cállense!, gritó, abrumada, pero las voces no la escucharon. Su tormento parecía amplificarse en respuesta. Ana se llevó las manos a las orejas, tratando de ahogar el sonido. Sin embargo, sus súplicas estaban condenadas al fracaso. El vecino se acercó, disfrutando del terror que irradiaba. No puedes escapar de ellos. Están aquí para ti, para que los ayudes. Y tú, querida Ana, eres exactamente lo que ellos necesitan. Los ojos de Ana se posaron en la figura infantil que había visto antes. La sombra titilaba, cada vez más borrosa, y su desesperada súplica aún reverberaba en su mente. «Mamá, ayuda», una y otra vez, como un mantra oscuro. «¿Qué quieres de mí?», balbuceó, consciente de que cada palabra la acercaba más a una verdad aterradora. El vecino se inclinó, su rostro a escasos centímetros del suyo. «Quieren trascender, romper las cadenas que los atan a este lugar. Tienen una historia para contar. Y tú, querida, eres la única que puede escucharlos». Ana se estremeció al escuchar su voz, tan armoniosa como amenazante. «¿Y si me niego? ¿Qué pasará?». Una parte de ella anhelaba entender, pero el miedo le raspaba la garganta, dificultándole articular una respuesta clara. «Les fallarías. Y ellos no perdonan. Pueden ser implacables, Ana. ¿Quieres arriesgarte a ser una de ellos? ¿A perderte en la noche?». La voz del vecino parecía un eco lejano, arrastrado por el viento de una tormenta que se acercaba. Con un esfuerzo, Ana logró tomar aire y enfocar sus pensamientos. «¿Cómo los libero? Dime qué debo hacer». Cada vez que miraba la sombra, una parte de ella se sentía a sí misma atrapada, como si una soga invisible la uniera a esos niños perdidos. «Debes aceptar el desafío», reveló. «Escucha la historia de uno de ellos, y luego deberás guiarlos hacia la luz. Pero la verdad siempre conlleva un precio. Sé la que decida, ya sea su magia o tu vida, lo que se arroje en la balanza». Un silencio inquietante se apoderó de la habitación, solo interrumpido por el retumbar distante de las paredes que se sacudían. Ana sabía que en ese instante no solo su hijo estaba en juego, sino el futuro de todas esas almas atadas a este lugar maldito. «¡Ey! ¡Sálvanos!», gritó una de las sombras, y Ana sintió una punzada de dolor. Era un sentimiento familiar, el mismo que había experimentado al perder a Lucas. El tiempo parecía ralentizarse, mientras las sombras se agolpaban alrededor de ella, sus rostros difusos, suplicando por ayuda. Ana cerró los ojos, buscando claridad y una respuesta divina que la guiara. Cuando los abrió de nuevo, decidió: «Está bien, haré lo que piden, pero prometan no hacerle daño a Lucas». El vecino sonrió, un destello de locura reluciendo en su mirada. «El primer paso es escuchar. Conecta con ellos. Si lo haces bien, tal vez encuentres lo que has perdido. Si no, tu destino será ser parte de este plano, por siempre anhelando libertad». Ana sintió cómo la oscuridad se cerraba a su alrededor, una sensación de pesadez y temor que la envolvía. Las sombras se alzaron,
sus ojos brillando, con una esperanza desgastada. Y justo cuando parecía que captaría la esencia de lo que buscaban, un golpe ensordecedor resonó. Una grieta se abrió en la pared, revelando un pasillo oscuro, donde podía escuchar murmullos apagados. A través de esa abertura, una luz tenue y temblorosa danzaba, como si intentara atraerla, mientras la puerta pareció abrirse de par en par. Ana sintió un tirón en su corazón. ¿Quiénes serían los que estaban al otro lado? ¿Podrían ser las respuestas que necesitaba? ¿O sería una trampa más? Otra forma de perderlo todo. El vecino observó con una mezcla de expectativa y desdén. Solo tú puedes decidir si entras. Pero recuerda, cada paso que des puede acercarte al amor o llevarte al abismo. Ana respiró hondo. Su destino se balanceaba entre las sombras y la luz. Con un último vistazo a su hijo aún perdido, se armó de valor. El paso que estaba a punto de dar cambiaría no solo su vida, sino el destino de esas almas atrapadas. Y justo antes de cruzar el umbral, una voz le susurró al oído. No todos pueden regresar. Ana, decidida, pero llena de incertidumbre, se adentró en la oscuridad. ¿Qué horrores la esperarían al final de ese camino? Ana sintió cómo el frío se apoderaba de su piel al cruzar la umbral de la grieta. A medida que avanzaba, la luz tenue se convertía en un resplandor oscuro que no iluminaba nada, sino que absorbía su fuerza vital. Los murmullos eran más claros ahora, resonando en su mente como un eco desgarrador. «Mamá, no te vayas». La voz de Lucas se entremezclaba con el lamento de las sombras, llenando su pecho de un terror desgarrador. El pasillo se torcía y giraba, como si intentara perderla. A cada paso, el suelo crujía bajo sus pies, el sonido como un lamento que se unía al coro fantasmagórico. Ana se detuvo, sintiendo la presión en sus oídos intensificarse. «¿Por qué están aquí?», preguntó, y aunque sabía que no había vuelta atrás, la confusión la invadía. Las sombras respondieron al unísono. «Por justicia. Queremos lo que nos fue arrebatado». Sus rostros desdibujados aparecieron y desaparecieron, pero sus ojos, vacíos y suplicantes, la cortaron en su lugar. Eran almas en pena, condenadas a vagar por un limbo oscuro, esperando que alguien escuchara su queja. Ana avanzó un poco más. El aire se tornaba denso, y pronto se encontró en una habitación iluminada por una luz oscura. Un espacio donde las sombras bailaban a su alrededor. En el centro, un niño pequeño, de no más de 7 años, la miraba fijamente. Su rostro era una mezcla de desesperación y esperanza. «Yo sé lo que tienes que hacer», dijo él, su voz temblorosa resonando con cada palabra. «¿Quién eres?», preguntó Ana, el terror apretándole la garganta. «Soy Mateo. Ellos me necesitan. Tu hijo también». Al pronunciar la última frase, un escalofrío recorrió la espalda de Ana. La mención de Lucas hizo que el dolor aumentara, como una espada atravesando su corazón. «¿Cómo puedo ayudarte?», logró preguntar. Su voz un hilo de angustia. Las sombras comenzaron a acercarse, sus rostros deformándose en sutiles rabias. «Debes escuchar mi historia», insistió Mateo, alargando la mano hacia ella. «Es la clave para liberarnos». Ana sintió un magnetismo en sus palabras, un dolor profundo que latía con el ritmo de su propio sufrimiento. Se acercó más, dejando que su mano tocara la del niño. En ese instante, una oleada de imágenes la abrumó. Risas, juegos, la fragancia de la tierra mojada, y luego el estruendo, gritos, temores, y finalmente el silencio absoluto. La habitación se oscureció. La luz vacilante se apagó de golpe, convirtiendo todo en una nebulosa opaca. Un grito desgarrador retumbó en sus oídos.
Ana, paralizada, sintió cómo las sombras la rodeaban. Su frialdad era como gélido aliento en su piel. He fallado. Solo queda el abismo, susurró Mateo, su rostro distorsionado por el terror. Ana, no te dejes llevar. Ana intentó pensar, aplacar el temor que amenazaba con romperla. Las sombras acercaban sus rostros, y el eco de lamentos se intensificaba, devorando la luz que alguna vez creyó tener. ¿Qué pasa si no puedo hacerlo?, preguntó, su voz titilante ante la inminente verdad. Entonces, serás como nosotros, inolvidable, siempre buscando el perdón. La advertencia de Mateo resonó como un sinfín de campanas en su mente. El pavor parecía absorber sus esperanzas. Ana miró a su alrededor. Las sombras estaban más cerca, sus ojos negros, más grandes, devoradores de la fe. Justo cuando todo parecía perdido, un resplandor brillante surgió de la grieta detrás de ella, lanzando un destello resplandeciente que se reflejaba en los rostros de las almas atrapadas. «Ve, salva a tu hijo, Ana», gritó Mateo. Ana se sintió atrapada entre la luz y las sombras. Un lugar donde cada opción representaba un futuro incierto. Al borde del colapso, sabía que el tiempo se agotaba. En un instante de claridad, se giró hacia la grieta. La luz parecía llamarla con un eco palpable, pero las sombras también la retenían. Susurros de desesperación ahogando su voluntad. «¡No te vayas, Ana!», gritaron al unísono. Y fue entonces que su corazón latió con fuerza. Debía elegir entre su hijo y esas almas atormentadas. Respiró hondo. La panza le dio un giro, y el destino parecía extender sus manos hacia ella. Entonces, un grito desgarrador resonó desde la sombra. «¡No puedes escaparte! Tu hijo ya es nuestro». Con la adrenalina bombeando, se dio la vuelta, lista para enfrentar las sombras, o arriesgarlo todo y correr hacia la luz. Pero, ¿qué opción tomaría? ¿Cuál sería el costo de su decisión? El silencio que siguió era denso, como si el mundo hubiera contenido el aliento, esperando el paso decisivo de Ana. Ana sintió que el tiempo se detenía. Todo a su alrededor se tornó borroso, como si la realidad estuviera a punto de desvanecerse. La luz brillante detrás de ella prometía esperanza, pero las sombras que rodeaban su cuerpo la mantenían presa en un vórtice de pánico. Las voces se multiplicaban, gritando su nombre, y el eco de «Tu hijo ya es nuestro» resonaba en su mente con una claridad aterradora. «Ana, escápate». La voz de Mateo surgió, un hilo de desesperación entre las sombras. Si no, podrías perderlo para siempre. La angustia se desbordó en su pecho. «Lucas». Imágenes de su pequeño, jugando alegremente con su perro en el parque, inundaron su mente. Pero la realidad se había vuelto una pesadilla, y debía elegir. Una opción significaba esperanza, la otra, perder su cordura. Respirar era un desafío. Cada inhalación se convertía en un esfuerzo sobrehumano. «¡A la luz!», gritó, sin pensarlo dos veces. Corrió hacia la grieta, su corazón palpitando en sus oídos, como un tambor frenético. Pero las sombras eran rápidas, con manos gélidas, intentando asirse a su ropa, aferrándose a su piel. Sentía los dedos fríos, rasguñando su espalda. Una cadena invisible que intentaba tirarla hacia la oscuridad. Mientras luchaba por liberarse, el niño que había sido Mateo se desvaneció en el aire. Un último susurro se erguía en la atmósfera. «No los dejes ganar». Ana logró dar un paso más hacia la luz, cuando una sombra, más prominente que las demás, emergió con una intensidad aterradora. Era un rostro familiar, distorsionado por el dolor y la rabia. «Has olvidado, lo olvidaste todo». La figura se abalanzó sobre ella, y Ana comprendió.
Era la madre de Mateo. La furia en sus ojos reflejaba desdicha y pérdida. «No me dejes», imploró Ana, extendiendo su mano hacia la inquietante luz a sus espaldas. «No puedo. No quiero olvidarlo». La figura de la madre se detuvo. Un instante de duda cruzó su rostro oscurecido. «No olvides, pero no te quedes. Tu hijo. El sacrificio debe hacerse». La presión en su pecho creció, como si una mano invisible la estuviera estrangulando. En un instante, todo se tornó profundamente claro. Ana comprendió lo que debía hacer. Sabía que no podría salvar a todas las almas atrapadas, pero podía liberar a al menos una. «¡Lucas!», gritó. «Te prometo que lucharé por ti». Trató de apresurarse hacia la luz, sintiendo su aliento calentar su piel. Si lograba salir, podría volver, encontrar la manera de liberar a Mateo y a todos los demás. Con un grito desgarrador, se lanzó hacia la luz, dejando atrás los gritos de las almas y sin mirar atrás. El calor del resplandor la envolvió en un instante, pero de repente la luz se desvaneció, como una llama que se extingue, dejándola caer en un vacío helado. La aterradora risa de las sombras retumbaba en sus oídos, y Ana supo que había hecho una elección, pero su resultado aún era incierto. Cayó en un lugar desconocido. El silencio era sepulcral. El aire estaba cargado de un sabor metálico, y una voz profunda resonó a su alrededor. «Has elegido. Ahora debes afrontar las consecuencias». Con sus manos temblando, Ana se levantó, notando que la conexión con Lucas se había debilitado. Un tirón en su pecho le decía que el tiempo corría. Primearon los ecos de sus risas, y nuevos susurros se alzaban en el aire. «Ana». Resonaron sus voces, suaves y estridentes al mismo tiempo. Atrapada en la penumbra, el terror la abrazaba, y recordó las advertencias de Mateo. ¿Qué había dejado atrás? La risa malvada de las sombras comenzó a rodearla. Su vista se adaptó a la oscuridad, y allí, al final de la habitación, había algo que se movía. Con cada paso que daba, las sombras parecían acercarse, deslizándose como serpientes a su alrededor. «¿Quién está ahí?», gritó, tratando de mantenerse firme. La figura se hizo más clara. Era Mateo, pero escoltado por una multitud de sombras que giraban en torno a él. «Ana, esto no ha terminado», dijo él, su voz llena de una inquietante certeza. Entonces, una nueva comprensión la recorrió. Había algo más que debía hacer. Su corazón latía furiosamente. Podría realmente salvar a su hijo y a los demás antes de que fuera demasiado tarde. Las sombras comenzaron a murmurar, y su mundo se volvió opaco de nuevo. Una incertidumbre aterradora la envolvía, como un manto oscuro que le decía que debía correr. Pero ya no había un camino claro hacia la salvación. «Esto no ha finalizado», se escuchó la misma voz profunda. Ana se quedó paralizada mientras las sombras se acercaban, y una última pregunta resonó en su mente. ¿Qué ha pasado realmente con Lucas? Ana sintió que las sombras se cernían sobre ella, cubriendo su visión, como una marea oscura, dispuesta a ahogarla. Su corazón retumbaba con una mezcla de terror y determinación. «¡Lucas!», gritó, deseando que su voz pudiera atravesar ese abismo y alcanzar a su hijo. Las sombras rodeaban a Mateo, su rostro distorsionado, como si una oscuridad apabullante lo hubiera consumido. Ella podía ver su angustia, la lucha interna reflejada en sus ojos. «No puedo permanecer aquí, Ana. Tienes que encontrar la forma de liberarte». Su voz se alzaba por encima del murmullo incesante de las sombras, que parecían burlarse de su desesperación. «¿Liberarme? ¿Liberarme de qué?», Ana gritó, sintiendo cómo el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Las sombras respondieron con una risa aguda.
un coro malévolo que resonaba en su entorno, de la elección que has hecho. Has decidido dejar todo atrás. ¿Estás preparada para el precio que eso conlleva? A través de la negrura, una figura emergió, la madre de Mateo, su rostro un collage de tristeza y furia. «¡Tú lo sabías!», exclamó, su voz temblorosa de emoción. «Dejaste que el amor por tu hijo te cegara. Tu sacrificio es el precio que debemos pagar». Ana sintió una punzada helada en su pecho. «¿Sacrificio? ¿Qué sacrificio? No voy a dejar que me arruinen otra vez». Las sombras tomaron forma, y de repente se encontró en un lugar que reconocía, el parque donde había llevado a Lucas a jugar. Todo estaba en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. La risa de su hijo resonaba entre los árboles, y el eco de su voz la llamaba desde la distancia. «Mamá, ven a jugar». Fue como una daga en su corazón. «¿Cómo puede ser esto real?», se preguntó, mientras el terror comenzaba a arrastrarla de nuevo. «No puedo estar aquí. No puedo. No puedo». Las sombras se abalanzaron, sus figuras retorcidas, adentrándose en su mente, derrumbando su resistencia. «¿Qué harías por tu hijo, Ana?», una voz serpenteante le susurró. «Harías lo que sea necesario para salvarlo, incluso si eso significa sacrificar todo lo que conoces». Ana, atrapada por el susurro, empezó a dudar. La imagen de Lucas se convirtió en la única luz en un mundo sombrío. «Por favor, déjamelo libre», gritó, extendiendo sus manos hacia el eco de su pequeño. Pero en ese instante, la figura de Lucas se desvaneció y las sombras se intensificaron. «Tu hijo ya es nuestro». Resonaron las voces en un grito unificado. La oscuridad avanzaba, absorbiendo todo a su paso. Ana se quedó paralizada, las lágrimas brotando de sus ojos, sintiendo la desesperación que la invadía. Aterrorizada, recordó las advertencias de Mateo. Si el sacrificio debe hacerse, ¿cuánto dolor estarías dispuesta a soportar? La pregunta la perseguía, como un eco incesante. ¿Podría cargar con la culpa de un sacrificio que ni siquiera entendía? Justo cuando parecía que iba a ser devorada, sintió un pequeño empujón. Miró hacia abajo y vio una pequeña mano que surgía entre la oscuridad. «Mamá, ven». Una vez más, esa voz tan familiar la llenó de esperanza y terror al mismo tiempo. Ana se inclinó, su corazón latiendo salvajemente mientras las sombras intentaban despojarla de su determinación. «Yo te prometí que lucharía por ti, Lucas», exclamó, sintiendo una energía nueva fluyendo a través de su cuerpo. Sin pensarlo más, hizo un movimiento decidido hacia la mano que la llamaba, mientras las sombras aullaban, furiosas, deslizándose como serpientes afiladas. Pero había algo más. Un rayo de luz, apenas visible, comenzaba a romper la oscuridad que la envolvía. «¡No!», gritaron las sombras, intentando atraparla. Pero Ana avanzó fuerte, guiada por el amor hacia su hijo, sin rendirse. Podía sentir su piel arder, el pulso del miedo y la esperanza fusionándose en su ser. Justo antes de alcanzar la mano, todo se congeló. La figura de Lucas parpadeó, como una imagen en una pantalla a punto de fallar. «¿Qué estás dispuesta a perder, Ana?», resonó la voz profunda de las sombras. Un desafío. Ana comprendió que la batalla apenas había comenzado. La luz frente a ella chisporroteó, y el rostro de Lucas se tornó borroso. «¡Mamá!». Su voz resonaba, entrelazada con las sombras que intentaban arrastrarla de nuevo. El temor la atravesó. ¿Cuál sería el precio de su salvación? Estaba lista para enfrentarse a la verdad de lo que había dejado atrás. Mientras luchaba por alcanzar a su hijo, las sombras se lanzaron como dardos hacia ella, y Ana sintió que el tiempo se detenía una vez más.
Su corazón retumbaba, y un nuevo pálpito de terror la invadió. ¿Y si el sacrificio que debía hacerse era más grande de lo que jamás había imaginado? Las sombras se cruzaron en su camino, exigiendo una respuesta. Las voces de los perdidos la rodeaban, exigiendo justicia. En el fondo, Ana sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. Ana sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las sombras se retorcían y giraban, como si intentaran formar un laberinto impenetrable. Fue entonces cuando comprendió que no solo se trataba de ella y de Lucas, sino de muchos otros atrapados en la densa oscuridad, que se aferraba al mundo que conocía. Visiones fugaces de rostros conocidos cruzaron por su mente, amigos, familiares, todos ellos insignificantes en esa batalla titánica entre la luz y la sombra. «Debes decidir, Ana», resonó de nuevo aquella voz profunda, como el retumbar de un trueno lejano. «¿Estás dispuesta a enfrentarte a la verdad, a lo que se oculta en el fondo de tu ser?» La pregunta pareció suspenderse en el aire, al igual que las sombras que la rodeaban. Intentó buscar la mano de Lucas, pero era como intentar atrapar el agua. «Estoy aquí, hijo. Voy a salvarte». Su voz, potente y decidida, se perdió entre los susurros burlones de las sombras. La angustia se apoderó de ella, al ver que el rostro de Lucas desaparecía, transformándose en una mueca siniestra. Luchando con la desesperación, recordó cada momento junto a él, las risas, las historias antes de dormir, las promesas de que siempre estaría allí para protegerlo. Pero ahora, en esta oscuridad, esas memorias eran cuchillos que herían su corazón. «No puedo fallarte, Lucas», musitó, llevándose las manos al pecho, sintiendo palpitar su dolor. Las sombras se cerraron aún más, como si se alimentaran de su miedo. «Tranquila, Ana», susurraron. «Todo tiene su precio. Nunca podrás salir de aquí sin sacrificar algo verdaderamente importante». Un nuevo eco resonó en su mente, más certero. El sacrificio requerido podría alejarla no solo de su hijo, sino también de secciones de su propia alma. Estaría lista para eso. Sintió un tirón en su interior, una lucha entre el deseo de ser salvada y la necesidad de rescatar a Lucas. Por un momento, la negrura se disipó, permitiéndole vislumbrar un cielo nublado. En él, las nubes formaron la cara destrozada de su madre, quien con sus ojos cansados parecía suplicar por ayuda. «Ana, no olvides lo que somos. Siempre has sido fuerte», dijo en un susurro angustiado, y su imagen se desvaneció antes de que Ana pudiera responder. «¡Mamá!», gritó, pero su voz se perdió en el eco del dolor. Entonces comprendió. Su madre, sus elecciones. Todo había estado interconectado. Las sombras eran una representación de su historia, de su pasado que nunca había dejado ir. «Cada decisión cuenta», resonó la voz nuevamente, esta vez más fuerte, como un trueno que sacudía su determinación. «Ahora serás capaz de cambiar el curso de tu destino. Vas a dejar que el miedo y la culpa dominen tu vida». Ana cerró los ojos, enfrentando la tormenta que se desataba en su interior. Para salvar a Lucas, necesitaba romper el ciclo de las sombras que habían seguido su familia por generaciones. Decidida, se adentró más en la oscuridad, buscando el renacer de su luz. «¡Lucas!», gritó con todas sus fuerzas, y en un instante, la oscuridad pareció tambalearse. Las sombras comenzaron a ondular, revelando fragmentos del camino que había recorrido. Ella podía ver momentos que había elegido ignorar, verdades que apenas había empezado a aceptar. Y allí, en medio de la confusión, vio a otros, almas atrapadas que clamaban por ser liberadas. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos al comprender que no estaba sola en esta batalla.
Debía liberar a otras personas, romper el ciclo. «Voy a encontrar el camino», exclamó, y las sombras aullaron como si reconocieran su determinación. «No puedo dejar que esto termine aquí. Voy a luchar». Mientras la luz empezaba a vislumbrarse entre las sombras, una figura emergió del abismo, con un brillo oscuro en sus ojos. Era Mateo. «Ana». Su voz era un eco de agonía. «Si quieres salvar a Lucas, deberás confrontar tus demonios. Y los míos también». El ambiente se volvió tenso. La luz titilando frente a las sombras, dispuestas a consumirlo todo. La última pregunta, que Ana no había querido formular, flotaba en el aire. ¿Qué significaría la verdad que hallarían juntos? El eco de las sombras resonaba a su alrededor, y un nuevo temor la invadió. Podría salvar a Lucas y a ella misma, incluso si eso significaba liberar lo que había mantenido encadenado en su interior. Ambas figuras se miraron. La lucha apenas comenzaba, mientras el eco de la angustia resonaba por todo su ser. Ana sintió cómo la oscuridad se retorcía a su alrededor. Cada sombra un recordatorio de las almas atrapadas en el tormento. Pero en lugar de sucumbir al miedo, dejó que la fuerza de su amor la guiara. «No voy a perder a Lucas», murmuró, y con esa determinación avanzó hacia Mateo, quien se mantenía en la penumbra, su rostro mezcla de angustia y esperanza. «Juntos podemos liberarnos», dijo Mateo, comprendiendo lo que tenía que hacer. Las sombras comenzaron a acercarse. Susurros de dolor y desesperación flotaban en el aire, pero Ana ya no era la misma, la madre que había llegado al borde de la locura. Ahora portaba una luz interna que desafiaba la oscuridad. «Voy a escucharte», le dijo a Mateo, dispuesta a enfrentar su historia, y por ende sus propios demonios. A medida que pronunciaba esas palabras, una imagen comenzó a nacer en su mente. Un pequeño niño, risas en un parque, pero también el grito desgarrador del silencio, tras una tragedia que todavía no había superado. Un viento frío azotó alrededor, mientras Ana y Mateo se sumergían en la memoria. «¿Recuerdas la casa del fondo del barrio, donde solíamos jugar?» Su voz temblaba, una mezcla de nostalgia y tristeza. Ana sentía que sus propios recuerdos se entrelazaban con los de Mateo. Ahí fue donde todo cambió. Las sombras comenzaron a retorcerse con más fuerza, aceptando la invitación a contar sus propias historias, sus verdades ocultas. Cada estremecimiento era una súplica, cada murmullo, una historia que ansiaba ser escuchada. «Cálmense», exclamó Ana. «Pueden liberar todo lo que llevan dentro. Estoy aquí para escucharlas». Una figura emergió entre la oscuridad. Era una madre, con ojos llorosos e incomprensibles, hablando con los ecos de silencio. «Perdón, necesitamos perdón», resonó su voz entrelazada con lamentos. Ana supo que aquello abarcaba más que un deseo personal. Era un grito colectivo de almas que habían vivido el dolor por demasiado tiempo. «Si quieres liberarte, deben hablar». Una y otra vez, ordenó Mateo, ante la presencia intensificando la carga de su sufrimiento. Cada palabra lanzada al aire era una cadena que se rompía. Con el corazón acelerado, Ana se volvió hacia la sombra. «Díganme, ¿qué ocurrió? Estoy aquí para ayudarles». La combinación del miedo y el dolor se desgarró en gritos y susurros, fragmentos de vida que imploraban ser rescatados. Ana escuchó, aceptó sus historias y las dejó fluir, dejando que las lágrimas limpiaran el camino a la verdad. Los ecos giraban en un ciclo, como una danza macabra, pero con cada alma liberada, la oscuridad retrocedía. Sentía cómo su propio dolor, el de Lucas, se convertía en una chispa de esperanza. «El amor puede vencer la oscuridad», pronunció ella, y con esas palabras, un estallido de luz emergería entre las sombras.
Mateo la miró, reconociendo la fuerza en su voz. Sí, el amor es nuestra fuerza. Todo el horror que una vez la cercó comenzó a desvanecerse. Las almas, ahora liberadas, danzaban hacia la luz, mientras Ana se sentía más ligera. Hazlo por tu hijo, Ana, le recordó Mateo, gritando entre el estruendo de la liberación. Lucas, estoy contigo, exclamó ella, un grito de determinación vibrando en el aire. Sintió un tirón en su pecho, la conexión llenándose de energía pura, y justo en ese instante, el rostro de Lucas apareció en la luz. ¡Mamá!, gritó alegre, liberándose de las cadenas de la oscuridad. Ana sintió que un alivio abrumador la envolvía. Con un movimiento decidido, llevó ambas manos hacia el corazón del laberinto que había creado la sombra, y con el amor que nunca había dejado de luchar, rompió las últimas cadenas. La luz estalló, despojando a las sombras de su poder. Con cada grito de alegría de las almas recuperadas, la oscuridad se retrocedía, y la figura de su hijo estaba más cerca. —¡Lo lograste, Ana! ¡Ahora ven! Un grito de Lucas vibraba en sus venas. Con cada paso, la luz la envolvía hasta que, con un golpe de calor puro, Ana se encontró en un amplio claro, rodeada de luz. Todas las almas liberadas existían como destellos en la atmósfera. Alegres y liberadas, ella respiraba hondo, sintiendo que la pesadez de la oscuridad había desaparecido. Al instante, Lucas apareció ante ella, con una sonrisa que era la luz de su vida. —¡Mamá! Su niño corrió hacia ella, y Ana se arrodilló para abrazarlo, el calor de su amor disolviendo todo lo que había sufrido. —Jamás te dejaré ir, amor. Jamás —susurró ella, consciente de que su vida había cambiado para siempre. Las sombras no la habían derrotado. Ella había aprendido que a veces el amor exige sacrificio, pero también trae consigo la esperanza de un nuevo amanecer. Mientras las almas perdidas se desvanecían en el paisaje resplandeciente, Ana y Lucas comenzaron a caminar hacia la luz, dejando atrás un pasado sombrío para abrazar un futuro lleno de posibilidades. Los ecos del dolor se desvanecieron, y lo único que quedaba era el amor que los unía. Mientras el portal cerraba, una última lección resonó en su corazón. A veces, enfrentar la oscuridad trae consigo la luz más brillante. Todo lo que necesita uno es la valentía de escuchar y actuar. Ahora que has llegado al final de esta emocionante historia, es momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas narrativas sigan llegando a más personas. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Tu opinión es vital para nosotros. Y, por último, no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hazlo ya.